el tema de hidrostática, muchachos. Esperando que estén muy bien todos, como cada semana con ganas de aprender y seguir avanzando. Muchachos, miren, básicamente el tema de hidrostática pertenece a una rama de lo que es la estática de fluidos. Ahora, estática de fluidos. Cuando escuchas la palabra estática, pues tiene que ver con equilibrio, ¿no? Reposo, equilibrio. Y acá vamos a ver estática, pero de fluidos. Fluidos son sustancias que pueden fluir fácilmente mediante fuerzas tangenciales. Por ejemplo, los fluidos son líquidos y gases. Entonces, la estática de fluidos estudia los líquidos en reposo y los gases en reposo. La parte que estudia los gases en reposo se llama neumostática. Ahora vamos a ver acá la hidrostática, que estudia básicamente a los líquidos en equilibrio, ya en reposo, y las propiedades que tienen estos líquidos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Como te decía, esto pertenece a una rama de ¿qué? De la estática, estática de fluidos. Vamos a ver acá, por ejemplo, en la estática de fluidos, chicos, hay propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos personas que están ahí, buzos? Esos buzos están ahí de repente investigando, buscando peces nuevos, no sé. Pero ahí las propiedades que experimentan estos de líquido a esas profundidades, esa parte lo estudia la hidrostática, ¿ya? Hidrostática. Ahí de repente algunos han soñado con hacer esto, con bucear, quizás, ¿no? Quizás con nadar con delfines, todo eso. Debe ser muy bonito. Pero esa propiedad que me indica qué cosa, o ese estudio que me indica qué pasa cuando estamos dentro del líquido, eso lo estudia la hidrostática. Otro, tenemos un témpano de hielo, ¿ya? Tú vas a ver una pequeña masa afuera, de repente una pequeña montañita, pero por debajo es inmenso. La gran parte de la masa está dentro. Por eso es que si vieron la película del Titanic, por ejemplo, tú veías, no era tan grande la montañita, ¿ya? Un bloque, sí era grande, pero decía, pero ¿cómo es posible que el barco ahí se hundió por eso? Lo que pasa es que la gran parte de la masa está por debajo. Un 20% estará por arriba o menos, y la gran parte está por debajo. Eso es lo que pasó. Entonces, chocó con una gran masa en el interior del mar, con una gran masa de hielo, y por eso es que terminó hundiéndose. Eso es lo que pasa. Bueno, y eso me hace recordar una imagen que vi en un libro. En psicología trabajan con eso. Freud hablaba sobre eso. El inconsciente es como un témpano de hielo. Lo que está arriba es lo que tú conoces, lo consciente. Lo que está abajo, decía, es el inconsciente. Todas las cosas que haces, casi todas las cosas que haces es en el inconsciente. ¿Te molestas? ¿Por qué te molestaste? No sé. ¿Por qué reaccionaste mal? No sé. Reaccioné mal. Eso está en el inconsciente. ¿Por qué está molesto? No sé. ¿Por qué sientes celos de repente de otra persona? No sé. Está en el inconsciente. Me hizo recordar eso. Ya, pero mira, en este caso, chicos, ¿por qué está flotando en el mar el témpano de hielo? Eso de ahí, esa propiedad, también vamos a ver acá en este tema, ¿ya? De hidrostática. Tenemos un submarino también. Los submarinos básicamente tienen una propiedad de poder sumergirse en el líquido, poder salir, sumergirse, salir, así, poder hacer eso. Tienen en el fondo un compartimento en el cual hay momentos se llena de líquido y luego se vuelve más denso y se hunde. Cuando le saca el líquido, en este caso flota. Eso está pasando así, cambia la densidad y por eso se hunde, flota. Eso es lo que está pasando. Incluso yo he visto esto, cómo hacer para que tengas una idea, un submarino, tenías una botellita y me acuerdo que le pusieron huequito por todos lados, al hueco grandes, y le colocas un globo, ya una manguerita donde soplas el globo. Y resulta, y ponías incluso moneditas ahí para que se vuelva pesado. Cosa que si el globo está desinflado, se hundía. Y luego cuando soplabas el globo, entonces el globo soplabas, flotaba. Está cambiando en este caso la densidad ahí. La densidad cambia y puede flotar y hundirse. Eso es lo que está ocurriendo.
Ahora, otra cosita. Un dirigible. En Estados Unidos utilizaban esto para transportar personas. Imagínate, ¿no? De repente quieres ir de un lugar a otro lugar, ibas por dirigible. Era todo bonito, hasta que un día hubo un incendio y murieron, gran cantidad de personas murieron ahí, quemadas murieron, fue triste. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque para que pueda flotar, tenemos un gas. Ese gas resultó ser el hidrógeno. Y en ese tiempo no se tenía conocimiento que el hidrógeno es altamente inflamable. Con una pequeña chispa basta que haya, y ya automáticamente el fuego se propaga, aumenta. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso es que ya dejaron de usar esto. Actualmente utilizan, bueno, otros gases que reemplazan como el helio, ya no el hidrógeno. Es más, el helio está en todos lados. No sé si tú, cuando eras chiquito, de repente veías en las calles, veías ahí los señores que vendían globos, y a tu mamita le decías, o a tu papá, o a tu tía le decía, quiero ese globo. No sé, ¿se escucha todo bien? A ver, cualquier cosa me confirman, ¿ya? Ya, entonces te decía en este caso, ese globito, cuando tú lo soltas, cuando se te va arriba, 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 ¿ya? Ese globo. ¿Pero por qué? Porque dentro tiene el helio que es muy ligero, por eso es que va hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, en este caso, chicos, todo esto son propiedades de lo que son líquidos en reposo, y la otra parte, el último, es gases en reposo, neumostática, ¿ya? Todo está dentro de la rama de la estática de fluidos, pero ahora vamos a ver qué cosa, la parte de hidrostática. ¿Está bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Ahí? ¿Se escucha todo bien? A ver. ¿Sí? Ah, ya, gracias, gracias. Cualquier cosita ya sabes, cualquier inconveniente me dices nomás, ¿ya? Para ver si hay algo que acomodar. Gracias, chicos. ¿No, nunca has tenido tu globito de Pepa, por ejemplo, tu globo metálico, y se te fue el cielo y terminaste triste, llorando? Sí, ¿no? Te ha pasado de repente. Aquí no le ha pasado. Sí, yo me acuerdo que vi un chiquito ahí, mi primito tenía, mis sobrinitos tenían otro primito, un tiburón, decía, mis primitos, ella prestaba sus cosas. Tenía otro primo, tenía otro también sobrinito que era medio egoísta. Le decía, préstame tu globo, grandazo su globo. No te presto, le decía. Y encima era así, quería que le presten y no prestaba nada. Y mi sobrinito me decía, tío, no me quiere prestar. Bueno, pues déjale, al final son sus cosas ya. Y bueno, y después de un momento a otro se quedó, se distrajo y se le fue. Y todos mis primos se quedaron ahí diciendo, ya ves, eso te pasa. Eso es lo típica, ¿no? Te dicen, eso te pasa por no prestar, ya ves, te castigaron. Un dinosaurio se le fue volando, ¿de verdad? Contarle que no sigue volando con tu hermanita y todo, como el chavo, no hay problema. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Pero dentro de esto del globo, ese gas es ligero, es el helio. Y por eso, como el gas es ligero, aparece una fuerza que va hacia arriba y hace que el globo vaya, ya que suba. Eso es lo que está pasando. Porque lo curioso es que si lo haces, lo inflas con soplas, no hace lo mismo. Si lo soplas, el aire es mucho más pesado, es más denso. Por lo tanto, cuando lo inflas con aire, no se va hacia arriba, se cae, ¿no? Está en el suelo. Porque es más, en este caso es más denso. Pero en cambio el hidrógeno, el helio son muy ligeros. Por eso que ocurre esto. Ajá, claro. Ahora, vamos a ver acá algunas propiedades. Una de ellas es la densidad de los cuerpos. Densidad, a ver, ¿qué sabes de densidad? ¿Has escuchado esa palabrita, densidad? De tu globito de Barney también. Densidad, ¿qué será la densidad? Bueno, la densidad relaciona, mira, la densidad relaciona la masa que tiene un cuerpo y el volumen, ¿ya? La densidad se calcula así. La masa del cuerpo entre el volumen. ¿La masa del cuerpo en qué se mide? En kilogramos. El volumen en metros al cubo. Entonces acá, la masa en kilogramos, el volumen en metros cúbicos y la densidad se mide en kilogramos por metros al cubo.
Eso es la densidad. Ahora, hay que tener en cuenta que la densidad depende de la sustancia con la cual estamos trabajando más. En la ecuación se calcula la masa entre volumen, pero cuando tenemos, por ejemplo, para el agua, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, que es igual a decir 1000 kilogramos por metros cúbicos. Esto es la densidad del agua. En gramo por centímetro cúbicos, ¿cuánto vale? 1. Y en kilogramo por metros cúbicos, ¿cuánto vale? 1000. Esto es para el agua, ¿ya? Para el agua. Pero si tienes 1 gramito de agua y 1 kilogramo de agua, en ambos casos la densidad de cómo son iguales. La densidad de cómo son iguales, ¿ya? Si trabajamos con agua, la densidad ya sabes cuánto vale. Ya, eso es lo que está pasando. Ahora, alguna propiedad de los líquidos. Una de las propiedades es, hay líquidos en los cuales no se mezclan. No se mezclan. Líquidos inmiscibles se le llaman. Ahora, los líquidos inmiscibles son líquidos que no se mezclan. ¿Algún líquido, a ver, tienes en tu mente dos líquidos que no se mezclen? Que se llaman inmiscibles. Que nunca se mezclan. Conocido, a ver, alguno conocido. Yo sé que tú has El agua visto. y el aceite. Claro, José María, ¿no? Gracias. Agua y aceite también, Jennifer, también, Juan, ¿no? Es cierto, el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan, pero lo curioso es, ajá, también Jesús, lo curioso es que el aceite se coloca arriba y el agua se coloca abajo. Por más que te hagan de repente en una botella, tú volteas la botella, igual, abajo agua, arriba aceite. Dirán, pero ¿por qué así? Porque el aceite tiene menor densidad. Entonces, cuando tiene dos líquidos que no se mezclan, se llaman inmiscibles, el que está abajo va a tener mayor densidad, el que está arriba va a tener menor densidad. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y siempre que tengas cuerpos ahí, si vamos a suponer que tengas una piedra, lo lanzas al mar, se hunde. ¿Por qué? Porque la piedra tiene mayor densidad que el agua. Pero si tiene de repente una pelota en una piscina, vamos a poner, una pelota de vóley, la pelota de playa, esa grande, como la de Kiko, ¿se hunde? Flota, ¿no? En una piscina flota, porque su densidad es menor que la del agua. Entonces, cuando un cuerpo tiene mayor densidad que el agua, se hunde. Cuando tiene menor densidad, flota. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y bueno, básicamente la densidad, no sé si has visto en experimentos en colegio, en los cuales tienes, por ejemplo, un agua con un huevo ahí, se hunde. Cuando le vas echando al líquido sal, le echas más sal, lo mueves, el huevo que has echado ahí va a flotar ahora. ¿Por qué? Porque cuando le vas echando sal, la densidad del agua se va volviendo mucho mayor. Entonces, como la densidad del huevito no cambia, entonces ahora va a flotar el huevito. Eso es lo que está ocurriendo. Y una aplicación de esta es que, por ejemplo, en el mar Muerto, hay un lugar donde me gustaría algún momento ir, el Mar Muerto. Ya, ese lugar resulta que las personas, la persona pueden estar en el mar, se echan como si estuvieras en tu cama, no te hundes, como si estuvieras en tu cama. Ahí la foto clásica de este lugar es, estás ahí echado así horizontalmente, como si estuvieras en tu cama, leyendo tu libro de física de repente. No te hundes, ¿no? Es curioso esa foto, creo que las personas que van ahí, todos se toman esa foto. Clásico, clásico. Dirán, ajá, Mar Muerto, ¿no? El Mar Muerto. Y bueno, el Mar Muerto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tan denso es? Lo que pasa es que dice, en realidad es como si fuera como si fuera un lago inmenso, un lago inmenso. Llega el agua que trae sal, lleva minerales, lleva sal, y es como una especie de lago, no tiene salida, entonces llega el agua así salada, como no desemboca con nada, entonces lo que ocurre es que se queda estancado ahí. Y como las temperaturas son muy altas, entonces lo que va a hacer es, se vaporiza el agua, gran parte del agua se vaporiza, y la cantidad en este caso de sal, queda almacenada ahí. Por eso es que el agua se va volviendo más salada. Entonces va llegando cada vez más cantidad de agua salada y se va evaporando. Pero ¿qué cosa queda ahí abajo? La sal.
Entonces, por eso es que es muy salada el agua de ahí. Por eso incluso hay industrias que sacan la sal y lo comercializan. Es súper salado el mar que está ahí. Tan salado que es difícil que haya seres vivos ahí. Es muy salado. Incluso cuando una persona que vi en un reportaje se metió, terminó con los ojos ardiendo, horrible, dice. ¿Por qué? Porque era tan salada, era demasiado salada que no podía, tus ojos no podían, creía como que te quemaba. Y bueno, entonces ahí en este caso, ¿por qué flota la persona? Porque el agua es tan salada que la densidad es tan grande y la persona es tan grande que la persona termina flotando. Eso es lo que está ocurriendo, el mar muerto. Ajá. Y bueno, tenemos acá algunas propiedades de la densidad entonces, que se calcula masa entre volumen. La del agua hay que conocer. La del agua, ¿cuánto vale? 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Pero la conversión es 1 gramo centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos por metros al cubo. Ajá. Otra propiedad aquí. Imagínate una persona está clavando eso. Bueno, quiere una pared, vamos a poner de madera, golpea este pino de bolos, pero no penetra en la madera. Pero si tuvieras un clavo, sí, con un pequeño golpe ya está, en la madera entra. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ocurre algo que se llama presión, ¿ya? La presión para el clavo es mucho mayor que la presión para el pino de bolos. Ahora, otra experiencia. ¿Qué pasaría si tienes un globo, como el chavo que Kiko tenía su globo y el chavo con un clavo lo reventaba? Pero si lo mismo haces ahí, cientos y miles de clavitos ahí, lo colocas, lo esparces por ejemplo, clavas en madera, colocas un globo, no se revienta. Lo aplastas, como el señor acá en la imagen, lo aplasta, pero no se revienta. Pero son miles de clavos ahí, no se revienta. ¿Por qué será? Porque toda la fuerza se distribuye en un área muy grande. Cada clavito, como son una gran cantidad de clavitos, cada clavito lo que va a hacer es ejercer una pequeña fuerza. Cada clavito ejerce una pequeña fuerza. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, entonces la presión ahí sería pequeñísima. Pero mira, ¿cómo calcula la presión? Tienes acá una superficie y le aplicas una cierta fuerza. Una cierta fuerza. Esta fuerza la descomponemos. Una parte va a la izquierda y otra parte. Esa fuerza que es tangencial, se llama fuerza tangente. Y la otra fuerza que es perpendicular se llama fuerza normal. Ahora, esta fuerza ya lo descompuse. Una parte tangencial y otra parte normal. Ahora, la presión se calcula esta fuerza que es la normal entre el área. Fuerza normal entre el área. De acá, ¿qué cosa me da la ecuación? Si el área es grande, la presión es pequeña. Si el área es pequeña, la presión es grande. Por ejemplo, imagínate que estás jugando fútbol y de repente te pisan el pie, te duele. Pero estás jugando de repente con un grupo de compañeras y están jugando con tacos y con el taquito, esos delgaditos te pisan, con la misma fuerza, sientes un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque el área de ese taquito es pequeñito, por lo tanto, la presión que va a ejercer sobre el cuerpo va a ser muy grande. Y es, traducción, súper doloroso eso de ahí. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? A mayor, en este caso, si el área es pequeña, la presión aumenta. Si el área es grande, la presión disminuye. Por eso es que el clavo, el cuchillo son peligrosos, porque el área es tan pequeñita que la presión es inmensa. Eso es lo que está ocurriendo en este caso, chicos. Eso es lo que ocurre. Y en los polos, por ejemplo, en lugares donde se ha sido lugares donde hay nieve, cuando va por el camino normal, te llegas tranquilo, pero cuando te vas por otro lado, te puedes ahí en el hielo te hundes, en la nieve te hundes. Entonces, ¿por qué? Porque le estás ejerciendo una presión muy grande a la nieve. Por eso que los polos utilizan normalmente calzado que son mucho más anchos. ¿Para qué? Para que el área sea grande y la presión sea menor. Eso es lo que está ocurriendo. Donde la presión se mide en Newton por metros al cuadrado y esto se llama Pascal. Entonces, ¿la presión en qué se mide? En Pascal, ¿ya? O pascales.
Otra cosita acá. Cuando tenemos acá un líquido, a una cierta profundidad del líquido, hay una cierta presión. ¿Ya? En estos puntos hay una cierta presión. La presión del líquido se llama presión hidrostática. pH, presión hidrostática. Yo me acuerdo así, pH es papel higiénico. Papel higiénico. pH es la presión hidrostática. Esta partecita de acá es la densidad del líquido. Recuerda, si estamos hablando del agua, la densidad del agua vale 1000. H la profundidad en metros. Y G la aceleración de la gravedad del lugar donde nos encontramos. Hay que tener en cuenta, chicos, que ya la profundidad tiene que estar en metros y la profundidad se mide de la superficie hacia abajo. Si te digo que la profundidad tiene que estar en metros, si te dan en centímetros, ¿cómo se calcula? A ver, ¿cómo, si tienes en centímetros, cómo pasas a metros? ¿Cómo sería? A ver. Si tienes centímetros y quiere pasarlo a metros, ¿qué se hace? Multiplica por algo, divides entre algo. Nada. Ya, mira. Cuando tienes centímetros, divídelo entre 1000. Y ya, bueno, entre 100, discúlpame. Centímetros entre 100. Cuando tienes centímetros, divide entre 100. Y lo que tengas ahora se va a convertir en metros. ¿Ya? Si tienes 5 centímetros, divide entre 100, lo que te salga va a salir en metros. Ahora, en estos puntos, el cuerpo tiene experimenta una cierta presión. Se llama presión absoluta. Porque en este punto está soportando la presión de esta cantidad de líquido y a la vez, como está abierto, el aire está entrando. El aire, aunque no lo creas, sobre cada cuerpo ejerce una cierta presión, que se llama presión atmosférica. Sí, el aire está golpeando sobre tu cuerpo, te ejerce una cierta presión atmosférica. Pero no lo siento, es que estamos acostumbrados a esa presión. Esa presión atmosférica, entonces, depende de cómo está aplastándote el aire, la cantidad del aire. Ahora, ¿cómo calculas cuánto vale la presión atmosférica? Esta presión atmosférica vale 10 a las 5 pascales o 100 kilopascales. Entonces, la presión atmosférica es 10 a las 5 pascales o 100 kilopascales. Ese valor que te he dado es a nivel del mar. Entonces, la presión absoluta sería la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica a nivel del mar es 10 a las 5 pascales o 100 kilopascales. Si te vas a la sierra, por ejemplo, la presión atmosférica va a cambiar. En este caso va a ser menor, disminuye con la altura. Entonces, lo que ocurre es que cuando estamos en lugares donde hay menos presión, lo primero, por ejemplo, si alguno de ustedes se ha ido por Chosica, cuando está ahí acercándose a Chosica, se suena como un pitito en el oído, ¿no? Significa que ya la presión va disminuyendo. Y luego cuando pasa por Ticlio, ahí siente el soroche, el mareo, dolor de cabeza, náuseas, todo eso. Es porque la presión atmosférica ahí es mucho menor. Eso es lo que ocurre. Por eso, como nuestro cuerpo no está acostumbrado a presiones tan bajas, entonces ocurre todo eso. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, hay personas, yo vi un programa así de gente que va en moto y le aconseja a la gente que está yendo, que moto, por ejemplo, cuando llega a Tiglio, algunos viajan a Tiglio, dice, no te abres ni la visera, ni te saques el casco por un buen rato, por unos 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque todo el aire que está dentro del casco está a la presión de Lima, donde saliste. Y en Tiglio, cuando afuera, todo está a una presión mucho menor. Cuando tú abres eso, puede ser que ese cambio de presión es brusco, tengas algún problema ahí, un dolor muy fuerte, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, la presión hidrostática depende de la profundidad. ¿Sí? Calcula papel higiénico. Y si me dicen calcular la presión total, es la absoluta, que se calcula la hidrostática, que se calcula de esta forma, más la atmosférica. Recuerda que la presión atmosférica era 10 a las 5 pascales. Pero si estás en otro lugar, puede ser que te den cuánto vale su presión atmosférica.
Otra cosita acá es la diferencia de presiones. ¿Qué es lo que pasa? A ver, punto A, punto B. Entre punto A y punto B hay una altura vertical entre sus puntos. En este caso, la diferencia de presiones es presión en B menos presión en A, o sea, presión abajo menos presión arriba es igual a densidad de líquido. Este triangulito H es la distancia vertical entre AB. O sea, entre AB, ¿cuánto sería esta distancia vertical? Esto sería triangulito H por la gravedad. Eso es para calcular la diferencia de presiones. Entonces, la diferencia de presiones, que es presión en B menos presión en A, sería densidad de líquido por la distancia entre AB por la aceleración de la gravedad. Ya, esto es la diferencia de las presiones. También, a ver, con esta cosita, ya está, a ver, con esta cosita, chicos, ya pueden resolver los problemitas. La primera parte. A ver, me dice la clave ahí. La pregunta número 1, me dice, te pide la presión total. Ahí está, me dice la presión total, ¿ya? Vamos, chicos. A ver, intenta. A ver, ¿cuánto sale? Ya. Una respuesta. Vamos a ver, en este caso, a ver, acá estamos, la presión atmosférica dices 80.000 pascales. A una cierta profundidad de cuánto, de 10 metros, quiero calcular la presión total. Recuerda que la presión total, que es la absoluta, se calcula como hidrostática más la atmosférica. En este caso, la presión absoluta es la hidrostática que se calcula papel higiénico, más la presión atmosférica. Acá me dicen 80.000 pascales. 80.000 pascales, acuérdate, 3 ceritos es kilo. O sea, 80.000 pascales es como decir 80 kilopascales. La presión absoluta es densidad de líquido, agua, 1000. Por la profundidad, 10. Por la gravedad, 10. Más 80 kilopascales. Esta partecita sería 100.000 pascales. 100.000 pascales sería 100 kilopascales. Todo esto de acá sería 100 kilopascales más 80 kilopascales. La presión absoluta sería ¿cuánto? 180 kilopascales. Recuerda que kilo es 1000 y la clave sería avioncito. ¿Está bien? No te olvides, ¿ah? En este caso, a ver, no sé. Ya, no te olvides que cuando hablamos de la presión absoluta, tenemos la presión atmosférica y súmale la hidrostática, súmale las dos, ¿ya? Y la hidrostática se calcula como papel higiénico. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, entonces lo que han calculado, no, está bien, muy bien, chicos, muy bien, igual, están avanzando, pero ya la siguiente va a salir mucho mejor. Igual, muy bien, chicas, están avanzando, que es lo importante. La 2, ahí está, la 2 te va a salir mejor.
Diferencia de presiones. Miren, cuando hablamos en este problemita con una diferencia de presiones, básicamente es esto, mira. La diferencia de presiones en un mismo líquido sería densidad. Ese triangulito H sería la distancia vertical entre esos puntos por la aceleración de la gravedad. La diferencia de presiones es igual, la densidad del líquido 800 por esa distancia vertical entre AB sería esta distancia que vale 2 por la gravedad que vale 10. Esta variación de presión sería 8 por 2, 16 con 1, 2, 3 ceritos, 16.000 pascales. Pero 16.000 pascales es igual que decir 16 kilopascales. La clave es casita. Entonces, cuando me hablan de diferencia de presiones, es igual densidad del líquido por esa distancia, esa alturita vertical entre esos puntos, por la aceleración de la gravedad, chicos. ¿Está bien? Entonces la clave sería casita, casita ahí. Profe, la gravedad es 10, ¿verdad? Sí. ¿Siempre va a ser eso? Muchas gracias, José María. Normalmente vamos a trabajar con 10, a menos que en un problema, por ejemplo, si fuera tu examen de emisión, te digan 9,8, entonces ahí ya sería ese valor. ¿Sí? Entonces, si te dice estás en un lugar, si es otra gravedad con la cual trabajas, te van a indicar qué valor tiene. Si no, trabajamos con 10. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Gracias también a ti por la pregunta, José María. Listo, a ver, entonces ya tenemos la pregunta número 2. Muy bien. Ajá, a ver, la tercera, esa es la número 5 de tu material. A ver, ¿cómo interpretas esa preguntita? A ver. Te doy un minutito. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién se llama? Ya. Acá es dibujar, mira, acá dice, acá tenemos un líquido, ¿ya? Este líquido, a ver, en un punto determinado hay una presión de 15.000 pascales, o sea, 15 kilopascales. Luego más arriba, la presión es la quinta parte de la que tenía acá. Si acá tenía 15.000 pascales, acá sería la quinta parte, o sea, la quinta parte de 15.000 pascales. Y esto sería 3.000 pascales. ¿Está bien?
Entonces, entre esos puntos hay una profundidad X, o una distancia X. Eso es lo que yo quiero calcular, pero si tengo la presión aquí y tengo la presión acá, puedo calcular ¿qué cosa? La diferencia de presiones. Fórmula. En el líquido tiene densidad 150 kilogramos metros cúbicos. La diferencia de presiones es densidad del líquido por esta alturita entre esos puntos, esa altura vertical por la aceleración de la gravedad. La diferencia de presiones sería 15.000 menos 3.000, ¿no? Porque es esta presión menos esta presión. 15.000 menos 3.000 es igual a densidad del líquido, que es, en este caso, 150 por esta distancia X por la gravedad, que es 10. Esta resta se hace 12.000, es igual a, esta partecita sería 1.500 por X. De ahí, esta distancia entre esos puntos, ¿cuánto sería? Esa distancia es lo que tiene que ascender. Esa distancia X sería 8 metros. Y la clave sería besito. Sí, hay que tener cuidado porque estaría, si es que te hubieran pedido desde la superficie cuánto ha descendido para que la presión sea esta, entonces podrías usarlo, lo que es papel higiénico de repente. Pero acá me están diciendo, me están dando este punto la presión y me dan la presión en este punto. Como me pide la distancia entre esos puntos, usamos esta ecuación. La diferencia de presiones es densidad de líquido por la altura vertical entre esos dos puntos por la aceleración de la gravedad. ¿Ya, chicos? Hay que tener en cuenta esa partecita. Muy bien, espero que todo esté claro. A ver, algunos están tomando su captura ya para seguir. Vamos a ver otra cosita que se llama la prensa hidráulica. Miren, este sistema, bueno, el dibujo es esto, la representación es la que está a la izquierda, pero un caso real es el que está acá. Usa el mismo sistema. Tenemos aquí, ¿qué cosa? Tenemos acá esta manija, tú aplastas la manija, entonces por acá le ejerces una fuerza hacia abajo. Entonces lo que va a ocurrir es que le aplicas una fuerza y esto de acá tiene un área, voy a calcular qué cosa, presión entre área me da, bueno, fuerza entre área me da una variación en la presión. Esta variación de la presión llega aquí, como consecuencia va a aparecer otra fuerza. Ahora, una cosita, si el área, aquí tienes una fuerza y el área es pequeña, cuando llega acá, si el área es grande, entonces la fuerza va a ser grande también. Ecuación, la fuerza que le aplicas aquí entre el área de este émbolo es igual la fuerza que le aplicas acá entre el área acá. ¿Qué cosa me está indicando esto? Mira, ¿qué pasaría si le aplicas una fuerza F, acá hay una fuerza F, y el área es A? Si en el otro lado el área fuera 2A, la fuerza sería 2F. Si el área es 3A, la fuerza es 3F. Mira, si el área sería 5A, la fuerza es 5F. ¿Qué cosa está cumpliendo, chicos? Está cumpliendo que estas fuerzas se multiplican o disminuyen en relación a ¿qué? A sus áreas. Entonces, con un dispositivo acá, esto de acá es el logaritmo se utiliza. Por acá empiezas con una manivela, empiezas acá bajas esta palanca, la palanquita, y aquí aparece una pequeña fuerza. Y acá es capaz de levantar un carro. Y en algunos casos utilizan eso para lavar los carros, por ejemplo. Utilizan este sistema. Con una pequeña fuerza aquí tú le aplicas, de repente con tu dedo empujas esto. Si el área acá es grande, tú puedes levantar un elefante. Podré levantar un elefante fácilmente. ¿Ya? Este sistema me ayuda, se llama sistema multiplicador de fuerzas. Me sirve para que una fuerza aumente su valor o disminuya su valor. Ecuación, fuerza entre el área aquí es igual fuerza entre el área por acá. Otra ecuación. Como estos émbolos son como tapitas, vamos a suponer que tú lo ves así. Si lo volteas, vas a ver un círculo. El émbolo es un círculo, tiene un diámetro y tiene un radio. La ecuación sería fuerza aquí entre el diámetro de este émbolo al cuadrado es igual a la fuerza aquí entre el diámetro acá al cuadrado. Pero también fuerza aquí
entre radio acá al cuadrado es igual a fuerza aquí entre radio acá al cuadrado. Estas ecuaciones son para la prensa hidráulica, ¿ya? Cuando te hablan de fuerzas y te hablan de los símbolos de las áreas, entonces, o de los radios o de los diámetros, ya sabes que estas ecuaciones son las que vas a usar. A ver, la número 4. Avioncito. Ya. Hay que hacer el dibujo, ¿ya? Miren, acá tenemos fuerza, diámetro, porque me están hablando de diámetros. Usamos esta ecuación. La fuerza en uno de ellos entre el diámetro al cuadrado es igual la fuerza en el otro entre el diámetro al cuadrado. Dato, el diámetro 1 es 10 centímetros, el diámetro acá sería 100 centímetros. La fuerza aquí sería 20 newton, la fuerza acá quiero calcularlo. Usando esta ecuación, la fuerza en el pequeño sería 20 entre su diámetro, que es 10 al cuadrado, es igual a la fuerza en el otro, que es F2, entre su diámetro, que es 100 al cuadrado. Esto de acá pasa a multiplicar y la fuerza me quedaría, ¿cuánto? 2000 newton, ¿no? Multiplica y sería 20 por 100 al cuadrado sobre 10 al cuadrado y sería 2000 newton. 2000 newton. La clave sería besito. Ajá, es cierto, Juancito. Muy bien. Uy, por ahí errores. No te preocupes. Estás avanzando, eso es importante. Si por ahí algo no queda claro, pregunta. Si hay, lo importante es que veas en qué te pudiste haber equivocado. De repente las operaciones, ¿no? De repente las operaciones en la suma, resta, multiplicación, división. Pero es importante que verifiques en qué te equivocas en un problema para que la siguiente lo hagas mucho mejor. A ver, la siguiente, la 6. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya.
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Avioncito. Avioncito, dinosaurio. Vamos a ver, el dibujo sería este, mire. Tenemos acá el cuerpo, acá le aplicas una fuerza 1, diámetro 1, fuerza 2, diámetro 2. Dato, una fuerza es en el menor, obviamente, es de 50 newton y la fuerza en el émbolo mayor es 4050 newton. Me piden la relación entre sus diámetros. Entonces usamos fuerza 1 entre diámetro 1 al cuadrado es igual a fuerza 2 entre diámetro 2 al cuadrado. Ahora, acomodando esto, mira, este F2 pasa a dividir, D1 pasa a multiplicar, sería F1 sobre F2 es diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. Ahora, si es que tengo esto de acá con al cuadrado, le sacamos raíz y me queda esto. Diámetro 1 sobre diámetro 2 es igual a raíz cuadrada ¿de qué? De F1 sobre F2. Entonces sería diámetro 1 sobre diámetro 2 es igual a raíz cuadrada de la fuerza menor que es 50 entre la fuerza mayor que es 4050. Es igual a raíz cuadrada de, le sacas 50 sería 1 sobre 81. Entonces, como esta raíz, sacándole raíz sería la relación del diámetro 1 con el diámetro 2 sería de 1 a 9. De 1 a 9. La clave en ese caso sería avioncito. Ajá, bien, Artur. Uy, por ahí tu error. Espero que todo esté quedando claro igual. ¿Ya? No podemos equivocar. Lo importante es revisar en qué pudimos haber estado fallando para que lo hagamos mejor. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Listo? A ver, uno va a copiar. Dice, a ver, el principio de Arquímedes. ¿Qué cosa me dice acá? Miren. Mira, Arquímedes fue un personaje en sus tiempos que fue básicamente un inventor, físico, matemático, hizo muchas cosas. Pero este personaje brillante dice que un día, bueno, le encargaron a dar una corona para ver si era de oro puro o no, sin destruirla. En un momento cuando estaba cuando entraba a la bañera de su casa, para relajarse un poco, en ese momento veía que iba derramando agua. Y ahí se le ocurrió la solución. Se estuvo tan emocionado que empezó a gritar por toda la calle, Eureka, Eureka, ¿qué significa lo encontré, lo hallé, ¿no? Eso es la historia cuenta. Pero, cuáles son los principios, el principio de Arquímedes? ¿De qué consta? ¿Cuáles son, en este caso, los enunciados de este principio? Número 1, si tenemos un líquido que está a punto de rebalsar y le colocamos un cuerpo, número 1, derrama una cantidad de líquido. La primera propiedad es el volumen del cuerpo sumergido, el volumen que está sumergido en el líquido es igual al volumen desalojado. Entonces, el volumen sumergido es igual al volumen desalojado. Primera propiedad. Segunda propiedad, si es que calculamos el peso de este líquido desalojado, el peso de ese líquido desalojado, el valor de ese peso va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de empuje que experimenta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculas la fuerza de empuje? Mira, tenemos esta propiedad para que veas qué es el empuje. Dice, todo líquido, o no, en este caso, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido, todo cuerpo sumergido
total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamado fuerza de empuje. Entonces, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza vertical que va hacia arriba. ¿Cómo se le llama esta fuerza? Se le llama fuerza de empuje. Está dirigida hacia la parte, hacia el centro de gravedad de la parte sumergida. Y tú has notado, por ejemplo, como te dije, la pelota lo colocas, una pelota de vóley, por ejemplo, en una piscina en la parte de abajo. Sueltas eso y la pelota salta, ¿no? Porque hay una fuerza de empuje que hace que la pelota salga. De la misma forma, los barcos flotan. Según su peso debería caer, pero ¿por qué no cae? Porque hay una fuerza que va hacia arriba que se llama fuerza de empuje. Entonces, cuando el cuerpo está flotando, la fuerza de empuje y el peso, ¿cómo van a ser? Iguales en valor, ¿ya? El peso y el empuje van a ser iguales en valor. Todo esto es el principio de Arquímedes. Algunos dirán, ¿y cómo calcular esa fuerza de empuje? La fuerza de empuje se calcula la densidad de líquido. Si es agua, vale 1000. Dime, Araceli. Por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. En este caso, si te das cuenta, en esta ecuación, me importa, sí, ahí está, Araceli. En este caso, en esta ecuación, solamente importaba la densidad del líquido, gravedad por el volumen sumergido. O sea, solamente me importa la parte que está dentro del líquido. Entonces, en la ecuación sería, la fuerza de empuje que está apuntando hacia arriba sería la densidad del líquido, si es agua, vale 1000, por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Solamente me importa la parte que está dentro del líquido. Densidad del líquido, G es aceleración de la gravedad del lugar donde te encuentras, y V sum es el volumen sumergido del cuerpo en el líquido. Otra cosita que aquí vamos a tomar en cuenta es esto. Cuando hablamos del peso, se calcula masa por la aceleración de la gravedad. Y esto, el peso se puede calcular densidad del cuerpo, esto sería densidad del cuerpo, por la aceleración de la gravedad por el volumen total, o sea, el volumen de todo el cuerpo. Entonces, para el peso sería densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen total. ¿Ya? Y de esa manera calculamos eso. A ver, toma tu captura. En algunos casos, por ejemplo, te dice, un cuerpo flota. Cuando un cuerpo flota, el empuje y el peso son iguales en valor. Igualas esta fórmula con esta fórmula de acá. Te vas a dar cuenta facilito. ¿Cómo? Porque en el problema te van a decir, por ejemplo, calcula la densidad del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo flota, entonces ya sabes que el empuje y el peso igualan sus valores y ahí sale, ¿no? Vamos a ver otra cosa que se llama peso aparente. Muchachos, a ver, tú de repente has notado, has visto, has cargado en una piscina a algún compañero, de repente, compañero, compañera, quizás. Cuando cargas a una persona en una piscina, ¿qué pasó? ¿Es más fácil o más difícil cargar a esta persona en la piscina? ¿Será más fácil o más difícil cargarlo? Más difícil, a ver. Es más fácil, es más fácil. Entonces, siempre cuando veas una persona cargando, levantando a otra persona en una piscina, es más sencillo. No es que te vuelva más fuerte, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué ocurre eso? Porque tú a la persona le ejerces una fuerza hacia arriba, pero como el agua también le ejerce una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje, entonces es como que te estuviera ayudando a cargarla. Por eso que es más fácil levantar a los cuerpos cuando están en un líquido. Por eso se ocurre eso, chicos. Ahora, en este caso, miren, eso se llama peso aparente. Entonces, aparentemente es más ligera esta persona en el líquido, pero lo que ocurre en realidad es que el líquido está ayudando a cargarlo. Por ejemplo, tienes acá este cuerpo. Este aparatito mide acá, en este caso, la tensión, y la tensión es igual al valor al peso.
Por lo tanto, cuando está fuera del líquido, la tensión y el peso son iguales. Y para este caso, ¿cuánto mide? 20 newton. Pero cuando está en el líquido, lo que va a leer esto sería 5 newton. ¿Qué pasó? Aparentemente se hizo más ligero. Eso de ahí se le llama peso aparente. No es que perdió la masa, peso, no. Lo que pasa es que el líquido me está ayudando a cargarlo, a levantarlo. Por eso que ocurre eso. ¿Qué cosa se cumple acá? La fuerza de empuje es igual a el peso real menos el peso aparente. ¿Ya? El empuje, ¿cómo se calcula? Densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido. Otra cosita, cuando estamos hablando del peso aparente, consideramos que todo el cuerpo se encuentra dentro del líquido. ¿Ya? El peso real es el que se mide en el aire, que se calcula masa por la aceleración de la gravedad. Y el peso aparente es el que tiene aparentemente en el líquido, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, el peso real es el peso medido en el aire y se considera que en este caso todo el cuerpo se encuentra completamente sumergido en el líquido. Ya, eso cumple acá para el peso aparente. A ver, un segundito para que tomes tu captura. A ver, la 8. Propiedad, mira, cuando está el líquido a punto de rebalsar, un cuerpo de 2 metros cúbicos se sumerge completamente en el agua. Propiedad, el volumen del cuerpo sumergido y el volumen desalojado, ¿cómo son? Usando el principio de Arquímedes, ¿cómo son? Iguales. O sea, si entra 2 metros cúbicos del cuerpo, entonces ¿cuánto desaloja? 2 metros cúbicos de agua también. Entonces acá la clave sería besito. Muy bien, Slim, muy bien. Besito sale, ¿no? La 9. A ver, la 9. ¿Será casita? Casita. A ver, vamos a ver acá. Tenemos este cuerpo, ¿ya? 3 metros cúbicos. Se sumerge completamente en el agua. O sea, el volumen sumergido y el volumen total, ¿cómo van a ser? Iguales. Calcula la fuerza de empuje que experimenta. A ver, la fuerza de empuje se calcula densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. La fuerza de empuje es densidad de líquido, es agua, 1000. Por la gravedad, 10. Por el volumen sumergido, ¿cuánto es que ese volumen total acá? Sería 3. Y esto sería 30.000 newton. Pero 3 ceritos se hace kilo. El empuje sería 30 kilo newton. Y la clave sería casita.
Muy bien, Jesús. Muy bien, Adrián. Muy bien, Yadira. Muy bien, chicos. Ajá, sale la 9, casita. Muy bien, chicos. A ver, la 11. La 11. Dice la 11, ¿ya? ¿Cuál sería la clave de la 11? Ya, ya. Ujú. ¿Qué es lo que hacemos acá? Mire, igual que el caso anterior, ¿no? Es idéntico, solamente el volumen del cuerpo es 0,005 metros cúbicos, se encuentra completamente sumergido en el líquido. La fuerza de empuje es una fuerza que está apuntando hacia arriba, ¿no? La fuerza de empuje. Ahora, la fuerza de empuje se calcula densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. La fuerza de empuje sería la densidad del líquido. ¿Estamos hablando del agua? Sí, estamos hablando del agua. Para el agua, la densidad del agua es 1000 por la aceleración de la gravedad que vale 10 por el volumen sumergido que es 0,005. Esto con el 1000 de acá se va, solamente me quedaría 5 por 10, la fuerza de empuje sería 50 newton. Y la clave, ajá, sí, es cierto. Muy bien, Slim, Adrián, Juan, Jesús, Rose, Yadira. Muy bien, chicos y chicas, salía enano. Entonces, cuando estamos hablando de la fuerza de empuje, es una fuerza que va hacia arriba. ¿Estará en equilibrio? No sé si está en equilibrio. Yo sé que está apuntando a la fuerza de empuje, que la fuerza de empuje está yendo hacia arriba y vale 50. De repente está en equilibrio, de repente no. Ahí faltaría algún dato más para poder verificar eso. ¿No, chicos? Ajá, muy bien. A ver, la número 10. A ver, la 10. Me dice la clave, ya sabes, la 10. Ya. Mm, ya, repito, ¿ya? Ujú. Ya, a ver, a ver.
A ver, ¿qué dicen, chicos? Ya, dinosaurio. Dinosaurio. Vamos a ver en este caso, chicos. Tenemos, a ver, este cuerpito acá de 3 metros cúbicos de volumen pesa 3.600 newton. Ese es el peso en el aire. Ese es cuando te dicen tiene un peso, ese es el peso real, ¿ya? No es el aparente. Dice, calcula su peso aparente, dice, se sumerge totalmente en agua. Tenemos el cuerpo ya, tiene un peso real. El peso real básicamente es el peso que tiene cuando el cuerpo se sumerge en un líquido. Pero, bueno, primero, el peso real es cuando está en el aire, el peso aparente cuando se sumerge en el líquido, ¿no? Así es, peso aparente. ¿Qué es lo que ocurre acá, chicos? Miren, cuando hablamos de la fórmula del empuje, era peso real menos peso aparente, pero el empuje que pasa restando, el peso aparente que está restando pasa sumando y me da esta ecuación. El peso aparente sería igual al peso real menos el empuje. El peso aparente es igual al peso real por dato, 36.000, menos el empuje. El empuje sería densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El peso aparente sería peso real 36.000 menos la densidad de líquido. Densidad de líquido, ¿cuánto vale? Es agua 1.000 por la gravedad 10 por el volumen sumergido. El cuerpo es de 3 metros cúbicos y todo está completamente sumergido. O sea, acá sería 3. Acá sería el peso aparente es 36.000 menos, acá sería 30.000. ¿Verdad? 30.000. Entonces 30.000 sería, acá está. Entonces 36.000 menos 30.000, el peso aparente sería 6.000 newton. Pero 3 ceritas es kilo. Esto se puede trabajar como peso aparente 6.000 newton o 6 kilo newton. Y la clave sería, si Jesús, si Adrián, si Yadira, dinosaurio, ¿no? El peso aparente sería dinosaurio. Si te das cuenta, ¿qué pasa con el peso aparente? Es 6.000. El peso real, 36.000, es menor. Por eso es que es más sencillo cargarlo. Mira, se redujo su peso. Aparentemente tiene un peso menor. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es más fácil cargarlo ahora. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Ahí, tómale tu captura. Por cierto, el peso real, recuerda que el peso real se puede calcular como masa por la aceleración de la gravedad. Ya, el peso real se trabaja en el aire. Ahí se calcula ese peso real como masa por la aceleración de la gravedad, chicos. Y el empuje, ya sabes cómo calcular el empuje, ¿no? Y eso lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Combinar ecuaciones. Ya, acá lo que vamos a hacer es combinar ecuaciones. A ver, la número 12, la 12. Uh-huh.
Ya. A ver qué dicen. Ya. Dinosaurio. Vamos a ver acá, en este caso, ¿qué cosa me dice acá? Tenemos un cubo. Y ahora, el cubo, en este caso, 10 centímetros de arista, o sea, cada lado de 10 centímetros. Se llama arista eso, ¿ya? 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, todo 10 centímetros. Quiero calcular la fuerza de empuje, pero recuerda que el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Para eso, cada lado tiene que estar en centímetros. ¿Te acuerdas que te dije? Cuando hablamos de centímetros, ¿cómo se pasaba a metros? El lado, una arista de lado sería, como es 10 centímetros, para pasar a metros tienes ese 10 entre 100. Y ahora se ha convertido en metros. 10 sobre 100 sería 1 sobre 10 metros. Entonces, el lado de ese cubo sería 1 sobre 10 metros. Por cierto, todo el cuerpo está completamente sumergido en el líquido. Ya. Ahora, otra cosita más. Todo está sumergido en el líquido, pero es un cubo. Necesitamos el volumen del cubo. ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? Esto sería el lado al cubo, ¿no? Volumen del cubo sería el lado, la arista, al cubo. Ahora, en este caso sería 1 sobre 10 el lado, pero 1 sobre 10 al cubo. Arriba, 1 al cubo sería 1. Abajo, 10 al cubo sería 1000. Por lo tanto, el volumen de ese cubo sería 1 sobre 1000 metros cúbicos. Ya tengo acá el volumen de ese cubo, ¿no? Es 1 sobre 1000 metros cúbicos. Ahora, una vez que tengo el volumen del cubo, ya puedo calcular la fuerza de empuje. ¿Cómo? Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. La densidad del líquido no es agua, es otro líquido diferente. De densidad 800. Por la gravedad 10. Por el volumen sumergido, que es el volumen total para este caso, lo he calculado acá, es 1 sobre 1000. Arriba, 1, 2, 3 ceritos. Abajo, 1, 2, 3 ceritos. El empuje sería ¿cuánto? 8 newton. Y la clave sería dinosaurio. Dinosaurio. Muy bien, chicos. Bien, bien, bien. Jesús, Yadira, Ros, Slim. Muy bien, chicos. Adrián también. Trece.
A ver, a 13. A ver, a ver. Ya. Tenemos acá, chicos, mira, acá está el cuerpo. En el primer caso, el peso real es el que te dan, ¿no? En el aire, 70 newton. Cuando estás sumergido en un líquido de densidad X, el peso es de 50 newton. Eso sería el peso aparente en ese líquido. Quiero calcular la fuerza de empuje. Sabemos que la fuerza de empuje se calcula como peso real menos peso aparente. Entonces solamente sería el empuje es peso real que vale 70 menos peso aparente que vale 50. Entonces el empuje sería 70 menos 50 sería 20 newton. La diferencia solamente, ¿no? El peso real con el peso aparente. Entonces la clave, muy bien Jesús, sería avioncito. Entonces cuando ya tienes el peso real, el peso aparente, la resta sería, bueno, la resta sería el empuje, ¿no? De ellos. Muy bien, chicos. Bien, Jesús, bien, Jesús. La 14. La 14.
¿Cuál sería? A ver. La densidad del cuerpo, dicen. Nada, nada. Vamos a ver. A ver, ¿qué cosa me dice acá? A ver, los datos que me dan acá es, un cuerpo pesa 90 newton en el aire, ¿ya? Ese es el peso real, ¿verdad? Y cuando está cuando está sumergido en el agua pesa 80 newton. Sabes que eso se llama peso aparente, ¿no? Ahora, aunque no te digan, pero cuando hablamos de peso aparente, considera que todo el cuerpo está completamente sumergido en el líquido. Ya, eso es lo que se hace. Considera que todo el cuerpo está completamente sumergido en el líquido. Me están pidiendo la densidad del cuerpo. A ver, primera cosita, vamos a ver el dibujo. Acá está, peso real es cuando está fuera, cuando no, todavía no está en el líquido. Peso aparente es cuando ya está en el líquido. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo primero que se puede calcular de allí? ¿Ah? Tengo el peso real, tengo el peso aparente. ¿Qué es lo primerito que harías en ese problemita? De repente muchos ya llegaron ahí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Mira, cuando tenemos el peso real y el peso aparente, podemos calcular la fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje se calcula como esa diferencia de peso real menos peso aparente, ¿no? Esa diferencia sería la fuerza de empuje. Ahora, la fuerza de empuje, entonces sería 90 menos 80, sería 100 newton. Esa es la fuerza de empuje. Ahora, pero la fuerza de empuje yo sé calcularlo. Densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido. Pero en este caso el volumen sumergido y el volumen total, ¿cómo son? Iguales. El empuje, ¿cuánto vale? 10 es igual a la densidad de líquido, agua 1000 por la gravedad 10 por el volumen sumergido, que es el volumen total del cuerpo. Chau 10, chau 10, me queda 1 sobre 1000. El volumen del cuerpo sería 1 sobre 1000 metros cúbicos o si no, 0,001 metros cúbicos. Este es el volumen del cuerpo. Ahora, otra cosita. Si tenemos acá el volumen del cuerpo, ¿ya? Hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Cuál? Que tenemos que en este caso la masa, el peso del cuerpo es 90 newton, entonces la masa es 9 kilogramos. Si el peso es 90, la masa es 9. Y podemos calcular de acá la densidad del cuerpo. ¿Cómo calculamos la densidad de un cuerpo? Masa del cuerpo entre su volumen. La densidad sería masa del cuerpo 9 entre el volumen que lo tengo acá, 0,001. Y la densidad sería 9000 kilogramos por metros cúbicos. Por lo tanto, ahí la clave sería en nano. ¿Está bien? Primero calculamos la diferencia de peso real con el peso aparente, es el empuje. Luego, el peso, como es 90, la masa es 9. Y el último, la densidad es masa entre volumen. Nada más. Entonces, la clave sería en nano. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que todo esté claro, que todo esté bien. Entonces, con eso estamos acabando acá la clase, chicos. Gracias por la presencia, gracias por la atención. Nos vemos entonces, chicos, la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho, sigue estudiando, no te olvides, ¿ya? Cuídate mucho, chao, chao. Gracias, cuídense. Hasta la siguiente semana, chicos. Chao, chao. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, chao, chicos.